organización en Afganistán, pero profesor, a ver, esa falta de organización que tiene Estados Unidos en Afganistán, ¿podría ser también una falta de organización para con México? ¿Qué nos puede decir qué nos puedes decir, querido profesor López Almejo, sobre este rechazo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acerca de la propuesta del presidente Biden de retirar el programa que impuso el presidente Donald Trump, Quédate en México, un programa con el que se exige que los solicitantes de asilo tramiten esta solicitud desde México? Fíjate que mi querido Antonio, que tocas un tema muy, muy sensible desde varios puntos de vista, pero vamos a centrarnos en el político y también en el jurídico. En el político habíamos estado platicando ya antes contigo mismo y con Vicente desde la época de Trump, que luego en Occidente teníamos el error de pensar que nuestros sistemas eran realmente presidencialistas, cuando veíamos una pluralidad de poderes que sí se convertían unos en contrapeso de los otros y que buena parte de las frustraciones políticas que tenemos, sin considerar lo jurídico, es creer que un presidente con su promesa lo puede cambiar todo. Y en este caso, pues primero vimos a Donald Trump prometiendo un montón de cosas, después vimos a Joe Biden prometiendo un montón de cosas. En el caso de Trump, casi el 70% de lo que prometió no lo cumplió, pero a veces esto pasa porque las instituciones, los contrapesos, los poderes de la Unión, pues terminan por darle limitaciones jurídicas. En el caso de Joe Biden efectivamente, para congraciarse con la comunidad de origen hispano en Estados Unidos, que es la que más se beneficia de fortalecer a los que van llegando, termina por exigirle en campaña que dejen dar los malos tratos de la administración Trump a los migrantes. Y entonces dijo, pues una de las cosas que tenemos que hacer, también por presiones de México, es que el Remain in Mexico, el Quédate en México, para mientras se procesa tu solicitud a Estados Unidos, se termine. No aventó una orden ejecutiva porque él esperaba que en este caso poder arraigarla, desarraigarla de fondo. Recordemos que el gobernador tejano fue el que escaló este conflicto hasta que lo llevó a la Corte Federal, y ahí es donde voy con el contrapeso, mi querido Antonio. Ves que decíamos que uno de los grandes legados de Donald Trump fue haber dejado una corte conservadora. Entonces dejas en la corte a 6 conservadores contra 3 supuestos liberales, y pues lo que hace la corte es mayorizarlos en aquellos temas en donde no se ponen de acuerdo. Entonces la corte es conservadora, la corte es republicana, aunque se supone que en la corte no debiera haber influencias partidistas, pero en la corte simpatizan más con el ideal republicano porque son presidentes republicanos, de los cuales Donald Trump nombró por lo menos a 3, son conservadores. Entonces, aunque se va el presidente republicano, cuando haya un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, o entre el mismo Ejecutivo con algún gobierno de la Unión, de la Federación, estos pueden escalar el conflicto para que la Corte Federal conozca de los asuntos, y entonces jurídicamente la Corte le asesta un golpe político, fíjate, la conexión entre ambas cosas, para que no pase la promesa política. Entonces, ahora, ¿cuáles son las implicaciones para México? ¿México está obligado a acatar esto? No, porque es un asunto de política interna estadounidense. En este caso podríamos decir que Joe Biden se las arregle con su propio poder judicial. Y entonces Joe Biden lo que tendrá que hacer ahora es cómo explicarle a México que un acuerdo que ya se había alcanzado ya no lo va a poder hacer. México entonces puede sacar una ventaja de esto. Si no lo puedes hacer, si estos 70,000 personas que nos envías a México, que no son mexicanas y que México no tendría la obligación de recibir, lo recibe por un tema humanitario y por un asunto de aranceles que había pactado con Donald Trump, que no le pusiera el 5% a los aranceles a los productos. Pero México entonces ahora también se la puede invertir. ¿Por qué? Porque parte de la agenda mexicana era recibir apoyo para desarrollar el sur-sureste de México, pero también de Centroamérica. Entonces el presidente López Obrador, como buen ajedrecista que es, que suele sacar buena partida y buena ventaja de este tipo de circunstancias que a otro presidente se le cerraría el mundo, es, bueno, presidente Biden, yo como lo he dicho, necesitamos atajar los problemas estructurales de la migración,
Y si usted tiene un impedimento legal porque su propia Corte Federal ya le dijo que no puede terminar con el quédate en México, pero México no tiene por qué obedecerle a la Corte, si quiere que le ayudemos, si quiere que le colaboremos, entonces usted tiene que ayudarnos a desarrollar el sur-sureste y Centroamérica para atajar el tema estructural, que en este caso pues es un tema de desigualdad económica, mi querido Antonio. No, y la verdad es que pueden aplicar la obradorista, si me lo permites, profesor, al decirles, ¿saben qué? Somos poderes separados, el poder ejecutivo con el poder legislativo y con el poder judicial. Y como estamos separados aquí en Estados Unidos en el poder ejecutivo con el poder judicial, pues nosotros intentaremos acatar sus órdenes, poder judicial, pero el gobierno de México no quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Y siendo el gobierno de Biden partidario de que no exista el programa Quédate en casa, en definitiva se pueden quedar en esa idea, ¿no? Decir, bueno, pues estamos con el gobierno de México, si el gobierno de México no lo quiere implementar, nosotros no lo vamos a obligar a hacerlo, como bien lo planteas, profesor. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Es viernes, tú siempre estás muy, muy activo los fines de semana, ¿qué vas a andar haciendo? Cuéntanos, por favor. Pues muchas gracias, mi querido Antonio. Quiero invitar a toda la gente de Sin Censura a que nos acompañen como todos los días a las 4:30 de la tarde, la tardeada de análisis con tu profe de RI, al canal de tu profe de RI. Recordarle a la gente que RI significa Relaciones Internacionales y que ahí impartimos cursos gratuitos, clases gratuitas de Relaciones Internacionales, de Geopolítica, de Política Internacional. Les dejamos siempre una lectura en la descripción de cada video para que la gente complemente, la que le interese profundizar en los temas, con lectura, lo que decimos de manera verbal en las clases. Y luego por la noche tenemos el Club de los Desvelados a las 10:30 de la noche, en donde, mi querido Antonio, tenemos invitados, expertos en diferentes áreas, en geopolítica, en política internacional, en Estados Unidos, en migración. Es decir, tratamos de replicar una dinámica universitaria y de llevarla a las redes sociales, aprovechando que en este momento en las redes la gente, si selecciona bien sus fuentes, puede encontrar lo que de manera tradicional no le fue posible en algún momento de su vida. Así que clases gratuitas de RI en el canal de tu profe de RI. Gracias, mi querido Antonio. Gracias a ti, profesor Jesús López Almejo, doctor. Yo le digo profe porque es nuestro profe de RI, pero bueno, el doctor Jesús López Almejo, aquí en Sin Censura.